Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes con Buenas todos, tardes. chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Si pueden, van encendiendo las cámaras, ¿ok? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Bueno, para los que me conocen, bueno, ya saben que mi nombre es Pablo Grijalva, sí. Soy abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Tengo una maestría en propiedad intelectual. Por el momento estoy cursando otra maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Espíritu Santo. Trabajo en un buffet, en un estudio jurídico, y soy docente de tiempo completo de la institución hace 3 años ya. Imparto las materias de legislación laboral, derecho laboral público, derecho empresarial, entre otras, ¿sí? Por el momento voy a ser su tutor dentro de lo que es el eje legal, ¿sí? Dentro de lo que es el eje legal del examen complexivo. Tengo una cosa que decir, chicos, es primero agradecerles su comprensión, ¿sí? Los que no saben y los que saben, pues sufrí un accidente de tránsito el día sábado, sí, en la vía Loac Santo Domingo. Con lo cual, pues lógicamente quedé afectado en ciertas partes de mis piernas y de mi cadera, por lo cual no podía pararme de la cama. Sí, tenía que estar en reposo absoluto una semana. Ahora, bueno, ya puedo terminar, ir poco a poco, pero sigo teniendo hematomas en todas las piernas y en la cadera. Sí, no por eso, sí, chicos, ojo aquí, no por eso significa que voy a dar menos tiempo de complexivo o de tutorías, sí, ni tampoco que voy a dar apurado la clase. Jamás he sido así y jamás seré así. Sí, yo entiendo que no es su culpa, lógicamente, lo que me pasó, sí, y como les digo, yo las tutorías del examen complexivo las llevo a cabo de manera lenta, ¿sí? De manera explicativa en todo su ámbito. Trato, ¿sí? De que vuelvan a recordar la materia, ¿sí? Además de eso, ustedes saben que no solamente es el eje legal, no solo comprende, por así decirlo, ¿sí? Solo derecho laboral público y legislación laboral y privado o legislación laboral empresarial. Ustedes deben entender que también comprende liquidación de nómina. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer ejercicios de cálculo de liquidación de nómina. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya. Ojo aquí, chicos, que como les digo, no voy a ir rápido, no voy a ir apurado, sino más bien vamos avanzando según sea el caso y según sea necesario, lógicamente. También otra cosa que tengo que mencionarles, si bien es cierto, más o menos tuvieron libres de tutorías ustedes 2 semanas, ¿no es cierto? De lo que terminaron con la IGES. Sí, ¿Sí? profe, exactamente 2 Sí, semanas. profe, exactamente, sí fue. Ya. Tuvieron libre 2 semanas, ¿sí? Porque una semana, no sé qué pasó en la planificación, pero una semana, pues, se me chocaba su horario con otras clases que yo ya estaba dando, ¿sí? Es decir, de 6 a 8 yo tenía clases en talento humano igual con el curso, con tercer semestre. Entonces ahí se chocaron. Y, lógicamente, después de la semana ya nos tocaba y pues tuve mi accidente de tránsito. Con ello, chicos, quiero mencionarles que primero no vamos a ir al corre-corre, ¿sí? Vamos a ir avanzando poco a poco según sea la necesidad que yo vaya viendo de dónde debo reforzar, ¿sí? De igual manera, esta planificación que se ha realizado, ¿sí? Viendo justamente la parte, bueno, el instituto viendo esta parte humana de suspender clases por mi percance, pues nosotros tenemos siempre un colchón de planificación de semanas. ¿Sí? Este colchón de planificación nos permite hacer lo que hacemos ahora.
nos permitió hacer lo que hacemos ahora. El momento que ocurre en emergencia con alguno de los tutores, o por haber circunstancias con alguno de los estudiantes, ¿sí? O con la mayoría de los estudiantes, lo que se hace es retrasar una semana la planificación, ¿sí? Eso no conlleva, o eso no quiere decir que ustedes se van a graduar tarde. Para nada. ¿Sí? Se gradúan con los mismos de administración, con los mismos de las demás materias, ¿sí? O los demás, ¿qué puedo decir? Carreras, ¿sí? Eso no, eso tienen que tenerlo en la mente. No conlleva que se tarden en graduarse. Ojo con eso. ¿Sí? Se van a graduar igual, el examen complexivo va a ser igual, ¿sí? Y yo, lógicamente, no voy a tomar algo que no les dé edad. ¿Estamos? ¿Sí? Una cuestión aquí muy importante. Ustedes deben saber, no hay cuestionarios de examen complexivo. ¿Sí? Pero lo que yo sí les ayudo a ustedes es un temario. ¿Sí? Es decir, ¿qué temas voy a tomar en el examen teórico? ¿Estamos? Entendido, profe. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, chicos? Muchas gracias, profe. Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. ¿Qué días nomás vamos a tener clases? ¿Vamos a tener clases de lunes a viernes o hay algún horario específico? Bueno, esta semana, lógicamente, vamos a tener hoy, mañana y el viernes. ¿Sí? Miércoles, jueves y viernes. La próxima semana se trata que el complexivo es lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Pero si ustedes quieren, si ustedes desean, podemos conectarnos toda la semana para practicar liquidación de nómina, no tengo ningún conflicto. Sí, pero eso sí, a las 8 en punto tenemos que terminar porque tengo clases de 8 a 10. Entonces, terminamos. Yo no tengo conflicto en darles clases, chicos. Entonces, si quieren hacerle toda la semana, le hacemos toda la semana sin problema. Sí, Ya, profe, muchísimas gracias. de igual manera, chicos, yo siempre invito, sí, yo siempre invito a mis estudiantes a, si que quieren reforzar más su conocimiento, si quieren seguir practicando, si quieren escuchar otros casos prácticos, no sé, pueden ustedes unirse a las clases de los sábados o de las mañanas. ¿Sí? Sin ningún problema, pues son bienvenidos a juntarse a las clases. Qué mejor que quieran estudiar un poco más, ¿sí? Tal vez despertarse un poco más temprano o a su vez no desperdiciar su sábado, ¿sí? Y venir a estudiar, ¿ok? Ahí ustedes, lógicamente, me tienen que enviar un mensaje de texto en caso de que ustedes quieran participar en alguna de las clases y yo les enviaría el link de la clase, ¿ok? Un mensaje al WhatsApp. Entonces, ahí les pongo mi número si es que no lo tienen para que me envíen y se pueden conectar sin problema. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Ya. Iba a decir, por favor, traten de poner los nombres, ¿sí? En el Zoom, porque justo vi un Huawei y algo. Ok, tengo entendido, chicos, tengo entendido que el día de hoy tienen una reunión. A las 7 de la noche. Sí, tienen una reunión a las 7 de la noche para quejarse del profe por haber suspendido las clases. A ver, mentira, estoy bromeando. ¿Qué les parece si damos clases de 6 a 7? ¿Sí? Ustedes van a su reunión de 7 a 8 y mañana recuperamos de esa hora. Es decir, mañana tendremos clase de 6 a 9. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que está perfecto, profe. De acuerdo, profe. De acuerdo. Ok, entonces voy a decir que queda aprobado por la mayoría que me ha contestado. ¿Sí? Entonces hoy tenemos clases de 6 a 7, van a su reunión, hablan lo que deben hablar y pues mañana nos conectaríamos de 6 a 9. Vamos.
Ya, perfecto. Entonces, en ese sentido vamos a empezar, chicos, con la teoría. Y debemos de empezar desde el inicio o desde el principio de lo que yo empecé hablando cuando era su profesor de legislación laboral, ¿sí? Que yo decía, que yo mencionaba siempre que la parte fundamental del derecho laboral va a ser siempre la introducción, ¿sí? Va a ser siempre donde, ¿sí? Donde nace el derecho, ¿sí? Por si acaso, esto sí va en la prueba, ¿ok? Eh, Déjenme compartir mi pantalla, ¿sí? Para empezar. ¿Sí? En la parte teórica, chicos, sí voy a tratar de ser un poco más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que ustedes ya vieron y es algo que nosotros podemos tenerlo como es en el YouTube o en mis grabaciones de una clase entera de esto, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir recordando lo que ya vimos, ¿sí? En la introducción al derecho. En ese sentido, lo primero que hablábamos en la introducción al derecho era ¿qué es el derecho? ¿Sí? Y decíamos que el derecho es un conjunto de normas, o sea, bastante normativa, ¿sí? Bastantes reglas que lo que hacen es regular, ¿sí? Lo que hacen es tener un conjunto de normas regulatorias. ¿Qué van a hacer estas normas regulatorias? Lógicamente van a regular, es decir, van a arreglar, van a decirnos lo que debemos hacer, ¿sí? A la conducta humana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en sociedad, para que nosotros podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿sí? Si no existiera el derecho, seguramente viviríamos en una arbitrariedad total, ¿sí? Viviríamos en una arbitrariedad total. ¿Por qué? Porque si no tengo alguna ley, alguna normativa, alguna regla que nos regule la conducta, pues voy a hacer lo que me da la gana, ¿no es cierto? Voy a hacer lo que yo quiera. Pero si mientras tengo un código de trabajo que me dice, que le dice al empleador, tú debes tratarle así a tu colaborador, tú debes tratarle así a tu trabajador, tú debes pagarle esto, 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 ¿sí? No va a existir, ¿no es cierto? No va a existir esta arbitrariedad. ¿Por qué? Porque regula la conducta del ser humano para vivir en paz, para vivir en armonía. ¿Qué pasa si alguna de estas normativas, alguna de estas normas regulatorias se incumplen? ¿Sí? Se incumplen. Pues, lógicamente, vamos a obtener una sanción. ¿Sí? Vamos a obtener una sanción. ¿Sanción de qué tipo? Las sanciones son de 3 tipos. ¿Ok? Hay la sanción penal. ¿Sí? La sanción penal quiere decir la privación de la libertad, ir detenido o ir preso. ¿Sí? Tenemos una sanción civil. La sanción civil se le conoce como, o podemos verlo ejemplificado en una multa, ¿sí? En algo económico. Y tenemos, por otro lado, a la sanción administrativa. ¿Sí? A la sanción administrativa. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción administrativa? Ustedes seguramente han escuchado de los llamados de atención o memos. ¿Sí? Esa es una sanción administrativa. ¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿Cuál es el objetivo del derecho? Que exista la justicia. ¿Sí? Que haya justicia. En ese sentido, podemos decir que el derecho es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Podemos decir que es dar a cada quien
lo que le corresponde. Sí, por ponerles un ejemplo de qué es la justicia. Sí, ¿qué pasa si yo trabajo más horas de mi jornada ordinaria de trabajo? O sea, de mis 8 horas. Tengo un derecho llamado jornadas suplementarias u horas suplementarias, ¿no es cierto? Sí, que es el 50% de recargo, etcétera, etcétera. Sí. Es justo que a mí me paguen si es que yo trabajo más. Claro, obvio. Sí. Es lo que me corresponde, ¿sí o no? Por trabajar más horas. ¿Sí? Eso es la justicia. Eso es lo que quiere el derecho. ¿Sí? Que cada uno obtenga lo que se merece, en pocas. Si yo incumplí con alguna normativa que me dice no faltes a la integridad física de una persona, pues tengo que ir arrestado o tengo que ir detenido. ¿Por qué? Porque eso es lo que me corresponde. ¿Sí? Jennifer. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Una pregunta rapidito, no le escuché. Sanciones administrativas y Mi Soleña, yo tampoco te escuché mucho. No sé si es dado a los demás. Creo que se sí, refería a los tipos de sanciones, profe. ¿Cuáles son los 3 tipos de sanciones? Ok. eran penales, Penal, administrativas y cuatro civiles. civiles. Ok, gracias, profe. Es una C. Sí, es un garabato, pero es mi C. ¿Ok? Son las civiles que se les traduce en sanciones económicas. ¿Estamos, Jennifer? Sí, gracias, profe. Ok. Esta ciencia del derecho, ¿sí? Esta ciencia del derecho, que estamos viendo la definición, ¿sí? Estamos viendo la definición, nos concede ciertos beneficios, ¿sí? Nos concede ciertos beneficios que nosotros los conocemos o los llegamos a considerar como derechos, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos beneficios o de estos derechos que ahora nosotros conocemos es el llamado derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los beneficios que nosotros tenemos gracias a estas normas regulatorias. Sí, pero también, además de tener beneficios, también tenemos obligaciones que cumplir. ¿Sí? También tenemos que hacer algo para nosotros poder tener regulada conducta. ¿Ok? Por ejemplo, existen obligaciones de hacer, ¿sí? De hacer y de no hacer. ¿Sí? Por ejemplo, una obligación de hacer, pagar impuestos. ¿Sí? Una obligación de no hacer, no pegar a la gente, no cometer homicidio, nada de delitos penales. ¿Sí? Esas son obligaciones de no hacer. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Me avisan si no está claro, pues, y vuelvo a explicar sin problema. ¿Sí? Vertientes del derecho. ¿Sí? Existen dos tipos de vertientes, existen dos tipos de teorías de donde nos dice, ¿sí? Donde se menciona que nace el derecho. ¿Cuáles son estas teorías en las cuales nos mencionan que nace el derecho? Pues tenemos la teoría del derecho natural, ¿sí? Y la teoría del derecho positivo. ¿Se acuerdan de esto? ¿O así así? Medio, Más o medio nomás. menos. Más o menos. Ya un año que no me ven y ya se olvidaron de todo. A ver. Derecho natural, ¿sí? Es igual, es un conjunto de principios o de normas, ¿sí? O de normas o de reglas de carácter morales, ¿sí? De carácter moral.
Son conjunto de principios morales y axiológicos. ¿Ok? En ese sentido, el derecho natural, una de las características fundamentales es que no siempre, ¿sí? No siempre va a estar por escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe, por ejemplo, la ley de Paolo Grijalva. ¿Sí? No existe. De cómo rige su vida Paolo Grijalva. Paolo Grijalva rige su vida según su pensamiento, según sus principios morales, ¿no es cierto? Pero no está por escrito. ¿Sí? Este derecho natural es totalmente autónomo. ¿Sí? Es un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque tiene cada una de las personas, cada uno de nosotros tiene un derecho natural. Tiene diferentes principios o diferentes formas de actuar. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Quirós, él me veía pasar todos los días de frente de la corte, creo. ¿Sí? Y me saludaba. ¿Sí o no, Juan? Y se asustaba también porque pensaba que le iba a llevar detenido. Eso, también, pues, con esa pinta cualquiera, dice. Entonces, justamente es de esos principios que cada uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que Valentina tiene los principios morales de colarse en las filas de los bancos? ¿Sí? Es su vida, ¿me entienden? Es sus principios, es su forma de vivir. Pero la mía, Paola Grijalva, me dice, no, yo tengo que esperar pacientemente a que me llamen. ¿Sí? ¿Está entendido? O pongo otro ejemplo. Está claro. Por ejemplo, profe. Va a poner otro ejemplo. ¿Han escuchado ustedes de la justicia indígena? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es la justicia indígena, chicos? Es cuando algún pueblo o comunidad indígena se toma la justicia por sus propias manos. O sea, hace lo que ellos creen conveniente con los ladrones, los estafadores y todas esas cosas. Ok, sí, va por ahí. Tengo que corregirte unas cuestiones, pero sí. Es cuando la comunidad o dentro de la comunidad se ha cometido algún delito o se ha cometido algo que vaya en contra de los principios de la comunidad. ¿Sí? De los principios de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad no tiene, ¿sí? No tiene un código orgánico integral penal de los... ¿Cómo se llamaban estos de repente? Se me fue ahorita el nombre. ¿Sí? De los indígenas, cualquiera que sean sus comunidades. No hay, no existe un texto, ¿no es cierto? Ellos se rigen por sus principios morales. Ellos dicen, está mal robar, ¿sí? En nuestra comunidad, pues a la persona que robe se le sanciona. ¿Estamos? ¿Sí me hice entender lo que es el derecho natural? O sea, prácticamente es los principios y valores que tiene cada persona. Sí, principios y ¿Podría valores que ser? tiene cada persona. Exactamente. Sí, muy bien, Fernando. Justamente, principios y valores que tiene cada persona. Pero aquí, una cosa sí tengo que advertirles. ¿Sí? El derecho natural, ¿ok? En el derecho natural hay una línea muy delgada que divide el derecho natural, ¿sí? De el derecho a el libre pensamiento. ¿Sí? Una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque se suele confundir que el derecho natural es la libertad de pensar o de cómo yo pienso. No, el derecho natural más bien es cómo yo actúo, basándome en mis principios. ¿Estamos? Ok. Derecho positivo, para hacer un poco más corto el cuento. ¿Sí? Dentro de lo que es el derecho positivo, nosotros podemos mencionar que son todos, es un conjunto de normativas que ahora sí, de ley, tienen que estar por escritas. ¿Sí? Tienen que estar escritas. El derecho positivo. Como ejemplo de derecho positivo tenemos todas las normativas que existen en el Ecuador
Código de Trabajo, Constitución, Código Orgánico Integral Penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas normativas están escritas. ¿No es cierto? Todas esas normativas nosotros podemos tomarlas y leerlas. Eso es del derecho positivo. Una característica de este derecho positivo es que es creado por la voluntad humana. ¿Sí? Es creado por la voluntad humana. ¿Quién crea las normativas? ¿Quién crea las leyes? Y las autoridades, un grupo de personas determinados. Las autoridades, ok, o un grupo de personas determinado. ¿Quién serán ese grupo de personas determinadas? La asamblea. El poder legislativo. Correcto, el poder legislativo. ¿Sí? Ellos crean, ¿sí? Ellos crean la normativa considerada como derecho positivo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ok. Ahora, voy a poner un ejemplo del derecho positivo que es totalmente nuevo. Sí, es algo totalmente nuevo que se proclamó, se aprobó, pero aún no está en vigencia. Sí, no sé si ustedes, como son del área de talento humano, han escuchado algo llamado la ley Violeta. ¿La ley No, qué? profe. Ley Violeta. No, profe. Ya, ok. Esta ley Violeta, sí, de una vez les digo porque en un mes más o menos, un mes, 10 días, ustedes ya van a salir como gestores de talento humano, sí. Esta ley Violeta que se creó, sí, es para las mujeres trabajadoras, sí, para las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es que, primero, lo que busca es la inclusión laboral de más mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes, o si están trabajando en el área de talento humano, o les ha tocado alguna entrevista de trabajo que les dicen, ¿y con quién puede, y con quién deja el hijo? ¿O con quién deja el niño o a la niña? ¿Sí? Y dependiendo de eso, les dan el puesto. ¿Ok? Eso se debe erradicar gracias a esta ley violeta. ¿Sí? Que haya más inclusión laboral de la mujer. ¿Sí? ¿Para qué se crea la ley violeta? Para que cada uno de ustedes, futuros gestores de talento humano, creen procesos de inclusión laboral a la mujer. ¿Sí? ¿Qué más hay en esta ley violeta? Como segundo punto, el respeto a los derechos de la mujer embarazada. ¿Sí? Y de la mujer lactante. Como tercer punto, y para mí es más importante que se abordó esta ley, seguramente han escuchado ustedes del acoso laboral. Sí. Gracias a un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Se llegó a comprobar que del 100%, ¿sí? de acosos laborales presentados por mujeres, el 60% eran acosos sexuales. ¿Sí? Y lo que trata esta ley violeta es que ustedes, gestores de talento humano, les tienen otro trabajo más, crear un proceso para erradicar el acoso laboral y sexual dentro de la empresa. ¿Sí? Crear un buzón de ayuda, un botón de ayuda, un buzón de denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y por qué les cuento esto de la ley violeta? Dentro de lo que es el derecho positivo y el derecho natural. Porque la relación que existe entre el derecho positivo y el derecho natural
es que primero nosotros pensamos, sentimos y después lo plasmamos. ¿Sí? Es decir, va, por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿va en contra de mis principios morales el acoso laboral y acoso sexual? Sí, va en contra de mis principios. Yo también lo pusiera en una ley. ¿Sí? Entonces, derecho natural, primero vemos cómo nosotros nos comportamos y, utilizando el derecho positivo, lo plasmamos o lo escribimos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿No hay dudas? ¿Preguntas tal vez? No, profe. Soraya. Buenas noches, profe. ¿Esta ley violeta ya entró en vigencia o todavía? Eso justamente les dije. Está ya aprobada, ¿sí? Por la Asamblea y por la Función Ejecutiva. El momento que una ley es trasladada al registro oficial es que entra en vigencia. ¿Sí? Aún no está trasladada al registro oficial como tal. Entonces no está en vigencia, pero estoy más que seguro que en este mes ya entra en vigencia esta ley. ¿Ok? Nancy. Gracias. Nancy Garzón. Buenas noches, profe. Una pregunta. Usted dice, bueno, como indica, todavía no está en vigencia esta ley, Ujú. pero el momento que entre en vigencia, ¿esto se puede aplicar a casos dados anteriormente a esta ley? No, no existe la No. irretroactividad de la ley. Desde que el momento que se promulga, va para adelante. Ah, ya. Ok, gracias. Ok, ¿más preguntas, chicos, tal vez? ¿Estamos claros de ahí todo? Ok, continuemos entonces. Vamos ahora a ver, sí, vamos ahora a ver. Vimos ya cómo nace el derecho, ¿sí? Vimos ya cómo nace el derecho, que vimos que nace de una fuente de derecho natural y otra que es derecho positivo, ¿sí? Ahora vamos a ver de dónde nace el derecho, ¿sí? ¿De dónde nace el derecho? Para poderles explicar esto, ustedes deben recordar siempre de aquí en adelante, ¿sí? La definición de lo que era el derecho. Es decir, Un conjunto de normas regulatorias. que van a regular la conducta humana. Lo más importante, regular conducta humana. ¿Estamos? Voy a poner aquí solo las iniciales. Regular conducta humana. ¿Ok? RCH. Ok, empezamos entonces. Fuente formal. ¿Sí? Dentro de las fuentes formales tenemos 4 tipos de fuentes. Tenemos a la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. ¿Ok? La ley es una norma, es una regla que nos manda, nos prohíbe o nos permite hacer algo. ¿Sí? Norma que nos manda, nos prohíbe o nos permite hacer algo. La ley, al momento de decirme, Paolo, haz tal cosa, ¿me está regulando la conducta, sí o no? Sí. Sí. Cuando la norma o la ley me dice, Paolo, estás prohibido de hacer tal cosa, ¿me regula o no me regula la conducta? Sí. Sí. Al momento de decirme, Paolo, te permitimos hacer tal cosa, ¿me regula o no me regula la conducta? Sí. Sí. ¿Cumple o no cumple la normativa o la ley, mejor dicho, con que me regula la conducta humana? Sí. Por lo tanto, se convierte en una fuente de derecho. Por lo tanto, se convierte en cómo nace el derecho. ¿Sí? ¿Cómo nace el derecho? ¿Estamos? Ya. Perfecto. La jurisprudencia.
La jurisprudencia se cataloga o se traslada o podemos decir rápidamente, ¿sí? Rápidamente, que son las sentencias, ¿sí? Son las sentencias. ¿Qué es una sentencia? Es una resolución sobre algo, sobre un caso en particular que emite una autoridad competente, es decir, el juez. ¿Ok? Dentro de las sentencias, ¿sí? Si en la sentencia sale que Juan Quiroz debe pasar la pensión de alimentos a X persona por el hijo, ¿le está o no le está regulando la conducta a Juan? Sí. Sí, ¿no es cierto? Le está regulando la conducta. De igual manera, ¿qué pasa si, digamos, en un caso laboral se establece que en la sentencia que Carla Ruiz deberá pagarle a Paolo el concepto de liquidación más la indemnización más el triple de recargo por empleadora amorosa? ¿Le está o no le está regulando la conducta a Carla una sentencia? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le está diciendo lo que debe hacer. ¿Sí? ¿Cómo debe comportarse? ¿Sí o no? ¿Sí? Cumple con el RCH. ¿Sí? Regulación de conducta humana. La doctrina. La doctrina son todos los libros de autorías del derecho. ¿Sí? Esta fuente de derecho, de esta fuente formal de derecho que es la doctrina, se le ve de manera indirecta. ¿Sí? De manera indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos bastante la doctrina para crear leyes. ¿Sí? Para hablar de jurisprudencia, para hablar de sentencias. Entonces, al momento que yo quiero regular la conducta con una ley, seguramente yo ya leí un libro, seguramente yo ya leí una teoría de derecho. De igual manera, ¿sí? De igual manera, en las sentencias, yo ya leí un libro, yo ya leí una teoría, ¿sí? Para que regular la conducta humana. Por lo tanto, se convierte en una regulación de conducta humana indirecta. Se le toma como una fuente formal del derecho. ¿Estamos? La costumbre. La costumbre, ¿sí? Como tal, ¿regula la conducta humana? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de costumbre. ¿Han escuchado eso? Nosotros actuamos por costumbre. Así somos. ¿Sí? Así somos. Siempre estamos repitiendo los mismos actos, ¿sí? Y al actuar, nosotros decimos, no, no me enseñaron a hacer eso. ¿Estamos? Al yo decir eso, ¿me está o no me está regulando la conducta a la costumbre? Sí. Se convierte en una fuente de derecho. ¿Por qué? Porque regula la conducta humana. ¿Estamos? Chévere. Fuente material. La fuente material del derecho, ¿sí? Se le define o se le puede ver como la potestad o facultad que tiene una persona para crear normas, para crear leyes. En el Ecuador, esta potestad o esta facultad para crear normativa, para crear leyes, ¿sí? La tiene el poder legislativo o la llamada Asamblea Nacional. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, tal vez, chicos? No, profe. No, ok. Déjenme borrar mis gráficos para continuar. Listo. Vamos ahora, sí, vamos ahora con las características de la ley. Sí, con las características de la ley. Esto de las características de la ley, sí, vamos a decir que tiene 4 características.
Son obligatorias, impersonales, permanentes y generales. ¿Sí? Obligatorias, impersonales, permanentes y generales. Primero, obligatorias. ¿Qué quiere decir obligatorias? Que nosotros debemos respetar y cumplir la ley, ¿sí? Incluso si es que va en contra de nuestra propia voluntad. ¿Sí? Incluso si va en contra de nuestra propia voluntad. Por ejemplo, a mí no me gusta pagar impuestos, pero tengo que pagar impuestos. ¿Sí? Pero tengo que pagar impuestos. ¿Estamos? Sí, va en contra de mi voluntad, pero igual debo hacerlo. Después tenemos la característica de ser impersonales. ¿Qué quiere decir esto de tener una característica de impersonal? Sí, es que esta normativa o estas leyes no son creadas para un grupo indeterminado de personas. ¿Sí? No son creadas para un grupo determinado de personas. No son creadas. Sino más bien son creadas para un grupo indeterminado de personas. Tiene que ver mucho con la característica de ser general. ¿Sí? Es decir, no existe una ley, la ley orgánica del examen complexivo del eje legal de la jornada nocturna, que solo sería para nosotros. ¿Sí? Un poco largo el nombre, pero solo sería para nosotros. ¿Sí? Esa ley no existe. Pero existe, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, por ejemplo. ¿Sí? Que nos regula a todas las personas que estamos en el campo de la educación superior. ¿Sí? A un grupo indeterminado de personas. ¿Ok? Característica de permanencia o de ser permanentes. La ley... Sí, sí. ¿Me puede dar un ejemplo más de las impersonales? A ver. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo? Ya. Antes, por ejemplo, sí, existía, o debes saber, sí, que los señores policías, sí, señores policías no entraban o no estaban dentro de lo que era una ley al servicio público, sí, o de servidores públicos, ¿ok? Desde el 2010 de la creación de la LOCEP, ellos ingresan al sector público y son servidores públicos, ¿sí? Y tienen su régimen en la LOCEP. ¿Cómo? Mira, antes no había una ley que sea solo para los grupos de los policías. ¿Sí? Lo que se crea es una ley que sean para todos los servidores públicos, para todas las personas que trabajan en el Estado. ¿Sí? Un grupo indeterminado de personas. ¿Estamos, Fernanda? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Profe, Bueno. Ah, en esas leyes que dice que son aplicables para los policías, está lo que, por ejemplo, dice, o un policía no puede tener una unidad de transporte, ¿cómo no de puede tener el transporte? servicio público, perdón. A ver, explícate otra vez. No, o sea, ok, mi papá era policía, ¿no? Y cuando él estaba pues en la institución, a él no le, había una ley, no recuerdo muy bien, y se aplica esta, donde le decían, eres un servidor público, tú no puedes tener un bus de pasajeros dentro de Quito, ni interprovincial, ni nada de eso. ¿Aplica ahí? No he sabido de esa ley porque es totalmente violatoria a derechos. Profe, Sí. esa ley está aplicada desde que el señor Correa la aplicó. ¿Por qué? Ujú. Porque antes sí podíamos tener, digámoslo, un ejemplo. Como dice la compañera, el papá ha sido policía, ¿no? Ujú. Se podía tener, digámoslo, un ejemplo. Trabajaba como policía y podía tener un taxi o dos taxis. Por eso la ley Ujú. también cambió, que antes porque mi papá era taxista, él pues tenía dos taxis a nombre de él. Ahora ya no pueden, solo es un vehículo de servicio público que tienen que tener a nombre de cada persona. Entonces cambió esa ley, no recuerdo cómo se llama,
pero cambió esa ley porque ni yo, que estoy en servicio activo, puedo tenerlo ahora. Ya cuando está en servicio pasivo, sí. Esa es una diferencia que pusieron y no recuerdo en qué tipo de ley está eso. Ok, Pero sí fue, A es eso así. eso me iba, pero eso no es una violación a un derecho. claro que sí, pero a ver, tenemos que entender una cosa, ¿no? Eh, dentro de lo que es el servicio público, ¿sí? El servidor público lo que hace es dar un servicio público, algo del Estado, ¿sí? Entonces seguramente debe estar, ¿dónde estará pues esa ley? Debe estar en la LOCEP mismo o en las prohibiciones de los trabajadores donde el reglamento de la LOCEP. Justamente esto que me mencionan ustedes, de que yo no puedo realizar dos servicios públicos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo no puedo realizar dos servicios públicos al mismo tiempo. Yo no puedo trabajar para el Estado y prestarle al Estado un servicio público. Me hago entender, sería algo como conflicto de intereses. Ajá, era algo así, como que decían enriquecimiento, ni sé qué, por esto Ok, del... ok, entonces puede verse así, puede verse así, debe estar de ley en la LOCEP en alguna de las prohibiciones. Ok, Ok. Soraya. Perdón, solo una acotación a lo que estaban diciendo los compañeros. Es como yo trabajo en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí la mayoría son abogados. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen sus oficinas aparte de que trabajan en el Estado, pero ellos No no pueden pueden firmar. firmar. Más o Ujú. menos es algo relativo a lo que les escuchan los chicos, tal vez, algo así como para aclarar el tema. Nada más, Claro que muchas sí, gracias. claro que sí. Todos los abogados que trabajan en el servicio público no pueden tener sus asesorías por fuera, tranquilamente, pero no pueden firmar demandas, ¿sí? Ni contestación a las demandas, ni estar dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque se llega a configurar algo como algún conflicto de interés, piensa el Estado. ¿Sí? A lo cual yo no le veo mucho sentido porque me estás cortando mi derecho al trabajo. ¿Sí? Yo puedo trabajar después de mis 5 horas, después de mis 8 horas, diré, en lo que yo quiera. Sí, pero siempre y cuando no firme algo contra el Estado. Me parece algo absurdo que tenemos, pero lo tenemos. Sí, ya cuando llegue a la presidencia, cambio eso. Ok. Permanente. Característica de permanencia o de permanencia. ¿Sí? La ley, ¿sí? La ley no es unas papas fritas, no es unos cachitos, unos panchitos, unas rufles, unos doritos. La ley no tiene fecha de caducidad. ¿Sí? La ley esté en vigencia, ¿sí? La ley esté en vigencia mientras no se encuentre o derogada o reformada. ¿Qué quiere decir derogada? Que la ley sale del sistema normativo. ¿Sí? Ya no sirve esta ley, es obsoleta, chao. ¿Sí? Ya no está en vigencia y ya nadie debería utilizar esa ley. ¿Sí? ¿Qué es reformada? Pues se crea una reforma a un artículo o la finalidad se le da a cierto artículo. ¿Sí? Esto trata de ser reformada. Esa es la característica de permanencia. ¿Sí? Que la ley no es una funda de cachitos, la ley tiene carácter indefinido y permanente. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la ley de apoyo humanitario. ¿Sí? Esta ley de apoyo humanitario, yo me acuerdo que cuando se promulgó, o cuando fue creada, ¿sí? Decía el presidente de esa época, decía, tranquilos, solo es hasta que se acabe la pandemia. Hasta octubre del otro año ya sacamos, decía la ley de apoyo humanitario. ¿Sí? Lo cual no pasó. ¿Sí? Lo cual creímos, ¿sí? O creyeron las personas que al crear una ley tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Lo cual no es verdad. La ley no tiene fecha de caducidad. La ley tiene el carácter de ser ley
tiene que ser indefinida y permanente. ¿Sí? ¿Qué pasó con la ley de apoyo humanitario? La derogaron. ¿Sí? La derogaron. No en su totalidad, pero está derogada. ¿Estamos? Ok. Una consulta, profe. En Dime, esa Juan. situación que me dice la ley no es derogada. ¿Qué pasó con ese tiempo que fue el Código Penal y el COIP y las personas que estuvieron en sentencia con el Código Penal y después hubo denuncias que se basaban a raíz que estaba integrado el Código Penal y después la denuncia pasó al COIP? ¿Cómo le basaron? ¿Se Ya, basaron al Código Penal o al COIP mismo? verás, es que cuando existen estos cambios de leyes, que existía el Código Penal y en el 2013 se aplica el Código Orgánico Integral Penal. Sí. Lo que se debe hacer es ver cuándo fue el delito. ¿Sí? Si el delito fue antes del 2013, se aplicaba el Código Penal. Tocaba sancionar con el Código Penal. Si el delito es aplicado del 2013 en adelante, toca sancionar y toca hacer el procedimiento del Código Orgánico Integral Penal. O sea, ahí se sanciona con la ley vigente que en la que está, ¿no? A partir de, digámosle un ejemplo, una denuncia de violación con el Código Penal era 12 años, si no mal recuerdo la sentencia. Y a Ujú, partir digámosle, el hecho sucedió en el 2010, digamos, y la ujú. denuncia fue en el 2016 con el COIP, se sanciona con el COIP. Se sanciona con el Código Penal, ¿sí? Ah, Porque y al no, cometimiento del delito era en el Código Penal. no se basa a la raíz aparte de la denuncia. No, no, no. Ya, Por eso es que existe es esa claro. diferencia. También tú que estás ahí en el Consejo de la Judicatura, seguramente algún rato que si te ha tocado ir al Complejo Norte, tú sabes que un piso es de Código de Procedimiento Civil y otro piso es de Código Orgánico General de Procesos. Exacto, ¿Sí? sí. Porque hay procesos, hay procedimientos. Sí. Hay procesos de procedimientos que son con el Código de Procedimiento Civil y con el Código Orgánico General de Procesos a partir del 2016. ¿Es de esa diferencia igual? O sea, los que están con el Código Penal no se arraigan a lo que es al procedimiento abreviado, ¿verdad? No. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Chicos, ¿les parece si dejamos, les doy una característica más y lo dejamos hasta ahí para que puedan ir a su reunión? ¿Ok? Característica general o de ser generales, ¿sí? ¿Qué es esta característica? Pues que la ley va a ser aplicada para todos nosotros, ¿sí? La ley es aplicada para todos nosotros. En ese sentido, la propia ley tiene sus excepciones, ¿sí? Por ejemplo, antes de la reforma tributaria que existió este año, bueno, el año que pasó, la base imponible era de 11.924, ¿sí? Para pagar el impuesto a la renta. En ese sentido, ¿sí? Si es que yo no llegaba a los 11.000 anualmente, pues yo no pagaba el impuesto a la renta, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido está la excepción ahí. ¿Sí? Los que nos llegan a tal porcentaje anual, pues no pagan. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, tal vez? Chicos, bueno, nos vemos mañana, pilas que una hora más nos vamos a quedar mañana. ¿Sí? Ya hemos perdido muchas clases por el profe, ya no vamos a perder más. ¿Estamos? Está bien, Sí, Gracias, profe. profe. Gracias. Vivi, Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Vivi quiere decir algo. Sí, profe, una preguntita. ¿La clase de ahorita ya lo sube enseguida o no? Esperamos que se convierta y lo subo a YouTube. Igual les pongo el canal de YouTube. Me faltó darles el temario, pero ya les doy mañana, ¿ok? Para que estudien, igual les mando el libro de donde voy a sacar todo. Ya. Muchas ¿Estamos? gracias, profe. Listo, chicos, para mí ha sido un gusto, ha sido un placer de nuevo verles ya en el complexivo, ya lo último de su carrera.
Profe, disculpe, ¿y todo ese Gracias. ir a la plataforma? Sí, lo subo a la plataforma, todo lo subo a la plataforma. Ya, gracias, profe. Igual voy a hacer como una prueba, ¿qué será? Como un repaso de prueba para que vean más o menos cómo son las preguntas. No van a ser las mismas preguntas que hago del repaso, pero van a ver cómo está compuesta las preguntas. ¿Sí? Para que el día del complexivo no se asusten y digan, bien que se chocó. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Que tengan una buena noche. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Mañana. Mañana.